Artículo 290. Régimen de transición. Las siguientes son las reglas para el régimen de transición por la aplicación de lo previsto en la parte 2 de esta ley. 1. Regla general. Los saldos de los activos pendientes por amortizar a la entrada en vigencia de esta ley, en donde no exista una regla especial de amortización en este artículo, se amortizarán durante el tiempo restante de amortización de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del artículo 143 del Estatuto Tributario antes de su modificación por la presente ley, aplicando el sistema de línea recta en iguales proporciones. En el año o periodo gravable en que se termine el negocio o actividad, pueden hacerse los ajustes pertinentes a fin de amortizar la totalidad de la inversión. 2. Depreciaciones. El saldo pendiente de depreciación de los activos fijos a 31 de diciembre de 2016 se terminará de depreciar durante la vida útil fiscal remanente del activo fijo depreciable, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2.1.18.4 del decreto 1625 de 2016 y por los sistemas de cálculo de depreciación que son línea recta, reducción de saldos u otro sistema de reconocido valor técnico que se encuentre debidamente autorizado antes de la entrada de vigencia de la presente ley por el subdirector de fiscalización de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 3. Costos de exploración, explotación y desarrollo. Los saldos de los activos pendientes por amortizar por estos conceptos a la entrada en vigencia de esta ley se amortizarán en las mismas condiciones previstas en el segundo inciso del artículo 143 del Estatuto Tributario antes de la entrada en vigencia de la presente ley. En el año o periodo gravable en que se determine que la mina o yacimiento no es apto para su explotación o se agotó el recurso natural no renovable, se podrán amortizar en el año en que se determine y compruebe tal condición y en todo caso a más tardar dentro de los 2 años siguientes. 4. Saldos a favor. Los saldos a favor generados por el impuesto sobre la renta y complementarios y o el impuesto sobre la renta para la equidad CREE del año inmediatamente anterior a la vigencia de esta ley y que no se hayan solicitado en devolución y o compensación o imputado en periodos anteriores podrán a. Solicitarse en devolución y o compensación según lo determinado por el artículo 850 de este estatuto. B. Acumular los saldos a favor mencionados según corresponda e imputarlos dentro de su liquidación privada del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al siguiente periodo gravable. 5. Pérdidas fiscales. El valor de las pérdidas fiscales generadas antes de 2017 en el impuesto sobre la renta y complementarios y o en el impuesto sobre la renta para la equidad CREE serán compensadas teniendo en cuenta la siguiente fórmula. B. PF subíndice 2017 es igual, abro paréntesis, PF subíndice IRC por TRIC, cierro paréntesis, más PF subíndice CREE por T CREE, cierro paréntesis, dividido entre TRIC subíndice 2017, donde BPF subíndice 2017 corresponde al valor de las pérdidas fiscales susceptibles de ser compensadas a partir del año gravable 2017. PF subíndice IRC corresponde al valor de las pérdidas fiscales acumuladas a 31 de diciembre de 2016 por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios y que no hayan sido objeto de compensación. TRIC corresponde a la tarifa aplicable al contribuyente por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios aplicable a 31 de diciembre de 2016. PF subíndice CREE corresponde al valor de las pérdidas fiscales acumuladas a 31 de diciembre de 2016 por concepto del impuesto sobre la renta para la equidad CREE y que no hayan sido objeto de compensación. T CREE
corresponde a la tarifa aplicable al contribuyente por concepto del impuesto sobre la renta para la equidad CREE, aplicable a 31 de diciembre de 2016, sin incluir la sobretasa. TRIC subíndice 2017 corresponde a la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para el año 2017 sin incluir la sobretasa. Las pérdidas fiscales determinadas en este numeral no se someten al término de compensación previsto en el artículo 147 del Estatuto Tributario ni serán reajustadas fiscalmente. 6. El valor de los excesos de la renta presuntiva y de excesos de base mínima generados antes de 2017 en el impuesto sobre la renta y complementarios y en el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, según sea el caso, que vayan a ser compensadas en el año gravable 2017 y posteriores, será el siguiente. BEF subíndice 2017 es igual, abro paréntesis, ERP subíndice IRC multiplicado por TRIC, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, EBM subíndice CREE por TC CREE, cierro paréntesis, todo lo divido entre TRIC subíndice 2017, donde BEF subíndice 2017 corresponde al valor de los excesos de renta presuntiva sobre rentas líquidas y de base mínima susceptibles de ser compensados a partir del año gravable 2017. ERP subíndice IRC corresponde al valor de cada una de las rentas presuntivas acumuladas a 31 de diciembre de 2016 por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios que no hayan sido objeto de compensación y se tenga derecho a ella. TRIC corresponde a la tarifa aplicable al contribuyente por concepto del impuesto sobre la renta y complementarios aplicable a 31 de diciembre de 2016. EBM subíndice CREE corresponde al valor de cada uno de los excesos de base mínima sobre base gravable del impuesto sobre la renta para la equidad CREE acumulados a 31 de diciembre de 2016 que no hayan sido objeto de compensación. TC CREE corresponde a la tarifa aplicable al contribuyente por concepto del impuesto sobre la renta para la equidad CREE aplicable a 31 de diciembre de 2016 sin incluir la sobretasa. TRIC subíndice 2017 corresponde a la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para el año gravable 2017 sin incluir la sobretasa. Los excesos de renta presuntiva determinadas en este numeral para cada uno de los periodos deberá ser compensada dentro del término establecido en el artículo 189 del Estatuto Tributario. 7. Crédito mercantil. Los saldos del crédito mercantil originados antes de la entrada en vigencia de la presente ley se someterán al tratamiento previsto en las disposiciones vigentes al momento de su generación. En todo caso, los saldos pendientes por amortizar a 1 de enero de 2017 se amortizarán dentro de los 5 periodos gravables siguientes a la entrada en vigencia de esta ley, aplicando el sistema de línea recta, en iguales proporciones. 8. Contratos de concesión. Los saldos de los activos intangibles pendientes por amortizar por estos conceptos a la entrada en vigencia de esta ley se amortizarán dentro del plazo remanente de la concesión aplicando el sistema de línea recta en iguales proporciones. 9. Ventas a plazo. Los contribuyentes que para efectos fiscales venían utilizando el sistema organizado, regular y permanente de ventas a plazo de que trataba el artículo 95 de este estatuto, que mantenga ingresos y costos diferidos, deberán en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios del año gravable 2017 incluir todos los ingresos y costos diferidos por estos conceptos. 10. Contratos de servicios autónomos. En aquellos contratos de servicios autónomos de que
adoptaban los artículos 200 y 201 de este estatuto, que mantengan ingresos y costos diferidos, deberán en la declaración de renta del año gravable 2017 incluir todos los ingresos, costos y gastos que hasta tal año se hubieran devengado aplicando el método de grado de realización del contrato. 11. Valor patrimonial de los activos biológicos. El valor patrimonial de los activos agrícolas y pecuarios declarados a 31 de diciembre de 2016 mantendrán su costo fiscal a partir del 1 de enero de 2017 y sobre este valor se darán los tratamientos fiscales que determine este estatuto. 12. Reservas. Las reservas constituidas por excesos en cuotas de depreciación de que trataba el artículo 130 del Estatuto Tributario podrá liberarse en el momento en que la depreciación solicitada fiscalmente sea inferior a la contabilizada en el estado de resultados. La utilidad que se libere de la reserva podrá distribuirse como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Artículo 291. Régimen de transición por los ajustes de diferencia en cambio. Los ajustes por concepto de diferencia en cambio se someterán a las siguientes reglas. Los pasivos en moneda extranjera 31 de diciembre de 2016 mantendrán su valor patrimonial determinado a dicha fecha. Para los pagos parciales de dichos pasivos se aplicará lo establecido en el artículo 288 de este estatuto a partir del periodo gravable siguiente. El saldo remanente del costo fiscal luego de la liquidación total del pasivo tendrá el tratamiento de ingreso gravado, costo o gasto deducible. 2. El costo fiscal de las inversiones en moneda extranjera en acciones o participaciones en sociedades extranjeras que no se enajenen dentro del giro ordinario del negocio, respecto de las cuales la diferencia en cambio no constituye ingreso, costo o gasto, teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 66 de la Ley 1739 de 2014, será a. Para aquellas inversiones adquiridas antes del 1 de enero de 2015, su costo fiscal a 1 de enero de 2017 será el valor patrimonial a 1 de enero de 2015 de dichas inversiones. A partir del 1 de enero de 2017 se aplicará lo establecido en el artículo 288 del presente estatuto para los abonos parciales de dichos activos. El saldo remanente del costo fiscal luego de la enajenación de la inversión tendrá el tratamiento de ingreso gravado, costo o gasto deducible. B. Para aquellas inversiones adquiridas a partir del 1 de enero de 2015, su costo fiscal a 1 de enero de 2017 será determinado con la tasa representativa del mercado al momento del reconocimiento inicial de la inversión. Cualquier diferencia entre dicho valor determinado y el costo fiscal de estos activos al 31 de diciembre de 2016 no tendrá el tratamiento de ingreso gravado, costo o gasto deducible. En el momento de su enajenación o liquidación deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 288 del presente estatuto. 3. Los activos en moneda extranjera 31 de diciembre de 2016, diferentes a los mencionados en los numerales anteriores, mantendrán su valor patrimonial determinado a dicha fecha. Para los abonos parciales de dichos activos se aplicará lo establecido en el artículo 288 de este estatuto. A partir del periodo gravable siguiente, el saldo remanente del costo fiscal luego del cobro total o enajenación del activo tendrán el tratamiento de ingreso gravado, costo o gasto deducible. Artículo 292 y 292-1 derogados por el inciso 1 del artículo 160 de la Ley 2010 de 20 de diciembre de 2019. Artículo 292-2. Impuesto al patrimonio sujetos pasivos. Por los años 2020 y 2021 créase un impuesto extraordinario denominado el impuesto a patrimonio a cargo de 1. Las personas naturales y las sucesiones ilíquidas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios o de regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta. 2. Las personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto de su patrimonio poseído directamente en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. 3.
Las personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país respecto de su patrimonio poseído indirectamente a través de establecimientos permanentes en el país, salvo las excepciones previstas en los tratados internacionales y en el derecho interno. 4. Las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país al momento de su muerte respecto de su patrimonio poseído en el país. Quinto, las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país y que posean bienes ubicados en Colombia diferentes a acciones, cuentas por cobrar y o inversiones de portafolio de conformidad con el artículo 2.17.2.2.1.2 del decreto 1068 de 2015 y el 18-1 de este estatuto, como inmuebles, yates, botes, lanchas, obras de arte, aeronaves o derechos mineros o petroleros. No serán sujetos pasivos del impuesto al patrimonio las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país y que suscriban contratos de arrendamiento financiero con entidades o personas que sean residentes en Colombia. Parágrafo 1. Para que apliquen las exclusiones consagradas en el numeral 5 del presente artículo, las acciones, cuentas por cobrar, inversiones de portafolio y contratos de arrendamiento financiero deben cumplir en debida forma con las obligaciones previstas en el régimen cambiario vigentes en Colombia. Parágrafo 2. Para el caso de los contribuyentes del impuesto al patrimonio señalados en el numeral 3 del presente artículo, el deber formal de declarar estará en cabeza de la sucursal o del establecimiento permanente según sea el caso. Artículos 293 al 294-1. Artículos derogados por el inciso 1 del artículo 160 de la Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019. Artículo 294-2. Hecho generador. El impuesto al patrimonio se genera por la posesión del mismo a 1 de enero del año 2020, cuyo valor sea igual o superior a 5.000 millones de pesos. Para efectos de este gravamen, el concepto de patrimonio es equivalente al patrimonio líquido, calculado tomando el total del patrimonio bruto del contribuyente persona natural poseído en la misma fecha menos las deudas a cargo del contribuyente vigentes en esa fecha.